Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hacer un vídeo que puede resultar un poco controvertido. Vamos a hablar de las claves de la alimentación contra el cáncer. La palabra cáncer ya de por sí misma es que nos asusta mucho a todos y generalmente tenemos mucho miedo a hacer cualquier cambio, cualquier variación en la dieta. Por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, porque claro, esto cómo va a afectar al desarrollo del cáncer, al tratamiento médico, farmacológico que se esté recibiendo. Nos podemos poner antes, cómo puede afectar la alimentación también a la aparición del cáncer, es decir, muchas veces se nos olvida la prevención, evitar esos riesgos que están muchas veces asociados también a la dieta, al consumo de, no vamos a decir alimentos en sí mismos, ningún alimento en sí mismo provoca cáncer. Muchas veces es una acumulación, ¿no?, de diferentes cantidades y de diferentes alimentos y de diferentes situaciones. Cada vez es más habitual escuchar hablar del cáncer no como una enfermedad genética, que puede tener evidentemente su componente genético, sino de una enfermedad metabólica, es decir, asociada al metabolismo de las personas. Esto tiene evidentemente cierta lógica. Si nosotros pensamos que nuestras células se nutren, se alimentan, se desarrollan, mueren, se reciclan, todo el proceso de una célula gracias a los nutrientes que obtiene y al oxígeno, de que se alimentarán o cómo vivirán o cómo tendrán su ciclo las células cancerosas, ¿no? Pues probablemente habrá ciertas similitudes. Hay una diferencia importante, y es que nuestras células propias tienen una capacidad limitada de crecer, no se desarrollan más que lo que es necesario. Sin embargo, las células cancerosas no tienen límite, no tienen freno, pueden crecer indefinidamente, es lo que hace crecer los tumores, por ejemplo. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer o qué factores pueden influir en la dieta? O digo, en el crecimiento de un tumor o de unas células cancerosas. Efectivamente, yo creo que la dieta tiene mucho que ver con la aparición y con el desarrollo, incluso podría tener que ver mucho con el tratamiento del cáncer. Si consiguiéramos, que ojalá se llegue más pronto que tarde, conocer perfectamente qué es lo que necesitan esas células cancerosas para crecer, podríamos utilizarlo en su contra, quitárselo para que no puedan crecer. Esto sería un poco como matar de hambre, ¿no?, a esas células. Actualmente sabemos que la mayoría no todas, pero la mayoría de las células cancerosas se alimentan de glucosa. Por lo tanto, si yo reduzco la glucosa, igual no les llega suficiente alimento y controlo ese crecimiento. Es una buena estrategia que se ha visto que funciona, no todo, insisto, no todo en todos los tipos de cáncer, pero sí en muchos de ellos, la reducción del aporte de hidratos de carbono a través de la dieta. Por eso os digo que es un vídeo controvertido, porque muchas veces las recomendaciones que se le hacen a los pacientes con cáncer es come lo que quieras y lo que puedas. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos afectan mucho al sistema digestivo y a veces cambian los sabores, cambian los olores, aparece, por ejemplo, efectos secundarios en la mucosa de la boca que impiden comer ciertos alimentos porque escuecen, porque son incomodísimos, porque no los podemos tragar. Es decir, afecta mucho y evidentemente hay fases en las que igual hay que hacer más adaptaciones en la dieta, pero también sabemos que gran parte de las células cancerosas se alimentan de glucosa. Por lo tanto, un remedio, podríamos decir, acompañando
al tratamiento farmacológico podría ser reducir la cantidad de glucosa que absorbe nuestro cuerpo. ¿Cómo? Reduciendo aquellos alimentos que nos proporcionan hidratos de carbono. Vale, pero ahora vamos a centrarnos. Este efecto es un poco, como os digo, controvertido y veremos cómo van avanzando futuras investigaciones para que nos certifiquen o no, o que nos digan en este cáncer sí, en este no nos sirve o no funciona. Vale, pues ahora vamos a ver, vamos a hablar un poco más de prevención, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra dieta para evitar la aparición del cáncer, que también es controvertido, os vuelvo a decir, porque no hay un factor clave que diga esto te va a provocar este tipo de cáncer. Hay factores acumulativos, podríamos decir, que es lo que favorece cuando tenemos una predisposición genética. Vamos con un alimento que se ha hablado muchísimo de él en relación a la aparición del cáncer, en concreto del cáncer de colon, que es donde pues, más se ha estudiado su relación. Se trata de la carne roja. La carne roja hace unos años apareció una alarma social enorme porque si comías mucha carne ibas a tener seguro cáncer de colon. Después se ha visto que no es exactamente así, que hay, como en todo, pues hay que puntualizar un poquito. La carne roja, fresca, natural, consumida como tal, bien cocinada, si nos ponemos a requemar la carne, asados, barbacoas todos los días, aumentamos el riesgo, pero no por la carne, sino por otros compuestos que se forman en ese churruscadito de la carne. Sigo con la carne roja como tal, ya os digo, fresca, natural, un filete, no provoca cáncer, sino que además tiene sustancias que nos pueden ayudar a mejorar la salud. Sin embargo, los derivados cárnicos sí se han asociado con un grado de evidencia bastante alto a posibilidad de aumento de la frecuencia de cáncer de colon en personas predispuestas. Es decir, que si mi padre y mi abuelo han tenido cáncer de colon, ojo con el consumo de los derivados cárnicos, porque igual es lo que dispara el gatillo o lo que enciende el interruptor. Creo que son alimentos perfectamente prescindibles y más aún cuando se tiene cierta predisposición genética. Vamos a otro alimento controvertido, el consumo de azúcar, de azúcares de absorción rápida. Aquí tenemos varios factores, es decir, por comer azúcar no vas a tener cáncer, pero si a ese comer azúcar te hace aumentar el peso, es decir, la obesidad es un factor de riesgo asociado a la aparición del cáncer y ahí hay suficiente evidencia científica que lo demuestra. Es una comorbilidad o factor de riesgo frente a la aparición de diversos tipos de cáncer. Si además tengo diabetes, además tengo el colesterol elevado, además tengo tropecientos problemas metabólicos, tengo más papeletas para que esas alteraciones metabólicas de repente pues vengan un grupito de células y digan, ¡hala, fiesta, yo voy a seguir creciendo! Bueno, pues podría ser un desencadenante, no el azúcar, sino la situación patológica que puede provocar el exceso de consumo de azúcares a largo plazo en una persona, asociada, como os digo, al aumento del peso y a los problemas de salud metabólica. Todo lo industrial, podríamos decir, que también aumenta el riesgo de cáncer. Y aquí he hecho un saco enorme. Por ejemplo, edulcorantes artificiales, alimentos ultraprocesados llenos de aditivos, que por cierto, insisto, lo he dicho siempre, los aditivos y los edulcorantes son considerados seguros, pero no inocuos, porque desconocemos su efecto a muy largo plazo. Conocemos el efecto desde que se han empezado a incluir en los alimentos, pero bueno, en algunos casos pueden ser 50 años, en otros 20, 25, 10, depende del tiempo que se lleven utilizando. Y en algunos casos es acumulativo, es decir, si yo hoy me como un
refresco edulcorado no me va a pasar nada, si lo tomo todos los días o me tomo 2 latas todos los días, pues entonces estoy acumulando un mayor riesgo, ¿no?, de algo que, bueno, que todavía podemos seguir avanzando en su estudio. Por otra parte, desregula vamos a decir, el sentido del dulzor. Yo tomo algo que sabe dulce, pero no me proporciona glucosa, por lo tanto voy a tener una mayor tendencia a consumir alimentos dulces, probablemente a aumentar de peso, probablemente a tener problemas metabólicos. Y digo probablemente porque no tiene por qué pasar en todas las personas, pero sí se ha visto que puede haber una mayor tendencia. Cualquier tipo de aditivo, evidentemente, pues también puede afectar a nuestro cuerpo, es algo no natural. Si son aditivos naturales, pues, por ejemplo, el zumo de uva para endulzar un bizcocho, pues bueno, pues es más natural y veremos también el efecto, ¿no?, porque a veces pues también altera metabólicamente. Más que podemos meter en este saco, por ejemplo, podríamos incluir los plásticos, los revestimientos de las latas, los famosos BPAs, que también tienen actividad de alteración de la regulación hormonal y podrían estar o pueden estar en algunos casos asociados a algunos tipos de cáncer que tienen participación hormonal, por ejemplo, el cáncer de ovarios o el cáncer de mama en el caso de las mujeres. Y ahora vamos ya a la parte buena, a la parte bonita, cómo nos ayuda la dieta a prevenir todos estos problemas. Pues una dieta basada en alimentos frescos, naturales, de temporada, abundante en alimentos de origen vegetal como frutas y verduras, que nos van a proporcionar una mayor cantidad de sustancias antioxidantes. Los antioxidantes, ¿qué relación tendrían, por ejemplo, con la aparición del cáncer? Bueno, el metabolismo, ya veis que vuelvo siempre al metabolismo, provoca residuos. Unos de ellos son sustancias con acción oxidante, prooxidante. En ese caso pueden estropear el funcionamiento de la célula, alterarlo. Si esa alteración favorece su descontrol en el crecimiento en lugar de estropearse y morirse, podría estar implicado con la aparición del cáncer. Por lo tanto, si nosotros neutralizamos esas sustancias gracias al aporte de nuestros propios antioxidantes más los antioxidantes externos, ¿qué ocurre? O sustancias que promuevan la síntesis de nuestros propios antioxidantes, ¿qué ocurre? Que evitamos en parte esa proliferación excesiva de células que no tienen nada que hacer porque no están funcionando adecuadamente. Por lo tanto, mejoramos también esa propia regulación de nuestro cuerpo. Así que ya veis, cuando escuchéis, es que comer carne da cáncer, es que comer no sé qué da cáncer, ningún alimento va a dar cáncer directamente, sino que es un conjunto de factores que se van acumulando y, como habéis visto, pues prácticamente todo de lo que os he hablado en sentido negativo está englobado en lo que se considera una alimentación poco saludable. Por lo tanto, si evitamos esos excesos o evitamos ese tipo de alimentos en nuestro patrón alimentario habitual, evidentemente reducimos también las probabilidades de que aparezca algún tipo de cáncer, que no siempre es así. Ya os lo he dicho desde el principio, que el cáncer podríamos decir que es una enfermedad multifactorial y por lo tanto pues tenemos que estudiarla en su conjunto. Pero dentro de ese conjunto, la alimentación evidentemente pues puede tener un papel bastante importante, que no siempre se le llega a dar, pero de verdad que creo que merece la pena porque a veces pequeñitos cambios pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos que os pique la curiosidad y sigáis investigando un poquito más acerca de la alimentación. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal
y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.